eso, ¿no? Buenas tardes, jóvenes, señoritas. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Dosa. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Se podría decir que sí. Muy bien, Rodrigo, porque en la vida de un joven todo tiene que salir bien. Todo positivo. Jóvenes. ¿Qué dices, Omar? Nada, Lice, todo bien nomás. Claro, claro, claro que sí. Problemas nunca faltan. Sobre todo el gran problema del joven es cuando le dejan su pareja. Es un dolor que es doloroso, digamos, pero eso también hay que saber superar. Los varones son... ¿Qué dices, Omar? No, nada, solo decía que hay que saber manejarlo. Manejar y superar, porque tampoco podemos decir que nunca nos van a dejar una chica. Eso sí que es como decir algo imposible. Algún día, sí, siempre, sería una suerte también. Debe haber, ¿no? Alguien que tuvo su chica y nunca que su chica no le dejó, más bien, tal vez él la dejó. Pero eso es muy raro. Las damas son más prácticas. Ven si tiene futuro o no tiene futuro. Si no tiene futuro su pareja, chao. Y bueno, son dolores que tienen que experimentar. Es bueno también experimentar todo y superar. Entonces, siendo joven, tiene muchos obstáculos que vencer y los vencen porque les espera un futuro grande, un futuro profesional, un futuro de ejercicio de la profesión y también tener una familia. Yo clasifico mi vida antes y después de que nacieron mis hijos, ¿no? Y a partir de que nacieron mis hijos, yo conocí la felicidad, podemos decir. Y yo creo que es así, ¿no? Con todas las personas. Los hijos son lo máximo. Por eso es que los papás quieren que los hijos sean profesionales. Y ustedes tienen que dar esa satisfacción al papá y a la mamá. Muy bien, ¿alguna novedad? Ustedes que van a ser futuros periodistas, tienen que estar al tanto de las noticias internacionales y nacionales.
¿Ya ganó Biden o todavía le falta? Biden, dicen, ¿no? Omar, adelante. Yo anoto a todos los que participan. Adelante, Omar. Licen, ¿qué decía, Licen? Que si saben algo de las elecciones que hay en Estados Unidos para presidente. Ah, no, te comento que no he escuchado las informaciones. Seguro que has WhatsApp, pero grave. No, estoy aquí un poco estudiando de otras Eh, asignaturas. em, ¿Y alguien sabe algo sobre las elecciones? Las elecciones en Norteamérica son tan importantes que todo el mundo está pendiente de esas elecciones. Y extrañamente, hasta ahora no hay resultados. Jessica, ¿querías hablar? Sí, Licen, solamente, bueno, la información que yo escuché era que, bueno, casi se estaba viviendo la situación similar que la de Bolivia, porque, bueno, aunque no se saben los resultados oficiales, sin embargo, Donald Trump dice que, bueno, se está cometiendo fraude a su persona, porque vemos que el porcentaje mayoritario se está llevando al otro candidato, no me acuerdo su nombre, licenciado. Sí, apellida Biden. Biden, dice. Una pregunta, Jessica. ¿Sabes hablar inglés? No, Licen, Ah, Aymara, ya. ¿Cómo has pronunciado Trump con una pronunciación bien pronunciada en inglés? Ahora, si no saben, tienen que aprender un idioma, además de un idioma nativo, un idioma extranjero. Ahora es así, jóvenes, y por eso tienen que estudiar. Ya no sirve el profesional de antes, un solo castellano, nada de aymara ni quechua, nada de inglés ni francés, nada, no, yo total, con mi castellano me, me es suficiente. Ahora ya no es así. O sea que son jóvenes, tienen energía, tienen inteligencia y vean la forma de aprender un idioma extranjero y dominar un idioma nativo. Porque además de eso saben, ¿no?, que eso incrementa la inteligencia, saber 2, 3 idiomas, uno se vuelve mucho más inteligente. Bueno, lo que les quería comentar es de las elecciones en Estados Unidos. No hay todavía resultados definitivos. Parece ser que Biden, el candidato demócrata, eh, está a punto de ganar, digamos, ¿no? Le faltan 7 votos. Tiene que llegar a los 270 votos y tiene 263 votos tiene. Y Trump está un poquito más alejado, pero igual, si llega a ganar, todavía faltan de 4 estados el escrutinio. Si llega a ganar en los 4, Trump ganaría. Y si llega a ganar por lo menos en uno, Biden ganaría también. Entonces, el mundo está, ¿no?, preocupado. Siempre es interesante unas elecciones del país más poderoso del mundo, que no solamente es el más poderoso del mundo, sino es el país que domina al mundo, ¿no? Vive ese país tan rico porque nos roba literalmente la riqueza de nosotros. Por eso somos nosotros pobres, ¿no? Está estructurado la economía internacional de tal manera que ellos al vendernos un celular ganan bien, ¿no? Y nosotros al vender nuestro estaño ganamos poco. Pero así lo mantiene la economía mundial. Entonces, eh, es necesario conocer el desenlace de las elecciones norteamericanas. Como nunca en Estados Unidos está habiendo manifestaciones, ¿no? Cuando mataron a un ciudadano negro, Estados Unidos ha temblado, ¿no?
manifestaciones en todas las principales ciudades norteamericanas. Y ayer, igual, había manifestaciones pidiendo el respeto al voto. Una ciudad, un país aparentemente dormida, está despertando, ¿no? Parece que el mundo está cambiando también. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario, jóvenes? Entramos de lleno. El examen tenemos el próximo jueves. El próximo jueves les voy a mandar las preguntas. No vamos a pasar clases. El examen va a ser en nuestra hora de economía política. Muy bien, entraremos en materia. Se alistan preguntas. El estudiante que pregunta no solamente gana puntos, sino el estudiante que pregunta enriquece la clase. Y lo hace pues la clase más digamos, tangible. El docente se da cuenta si el estudiante está aprendiendo o no está aprendiendo. No importa que pregunten, no importa que la pregunta no sea una buena pregunta. Si el estudiante puede preguntar, aunque se equivoque, mejor si se equivoca, para eso está estudiando. Listo, entro al tema. Vamos a ver. Yo ya me he olvidado en dónde nos hemos quedado. Un breve repaso, rápido, y me dicen dónde estamos. Nos toca otro nuevo tema, ¿sí? Esto sí hemos llevado. Tema 5, producción de plusvalía absoluta. Este tema es el eje de la economía política. Todo lo que hemos aprendido sobre la mercancía, el valor, el dinero, es para justamente desarrollar este tema. Los demás temas van a ser consecuencia de este tema. O sea que este tema es súper importante. Ya hemos explicado el proceso de trabajo, ¿no? Proceso de trabajo. Nosotros vamos a una panadería o a cualquier proceso de trabajo, o a cualquier taller, o a la mina, ¿no? Vemos que ahí los trabajadores están produciendo un bien. Ese es el proceso de trabajo. Proceso de valorización, ¿no? Es el mismo proceso de trabajo, pero subordinado a la producción de valor. ¿Entiende? A la producción de valor. Por ejemplo, al panadero, ¿qué le interesa? ¿No? Produce 1,000, 2,000 panes al día. No se lo come él, sino le interesa el valor que tienen los panes. Eso pasa en el capitalismo, en todas las fuentes de producción, en todas las empresas. Está gobernado el proceso de trabajo por el proceso de valorización. Solamente en el capitalismo. Ya hemos explicado esto también, ¿no? El ejemplo de cómo se produce el proceso de valorización. En realidad, ¿qué es el proceso de valorización? Es el proceso de producción de valor. ¿Y cómo se produce valor, más valor? ¿No? El proceso de valorización es el proceso de producción de valor, pero más valor que el invertido. ¿Cómo se produce ese más valor que el invertido? Mediante la plusvalía absoluta, ¿no? Se produce en el tiempo de trabajo adicional en el que trabajan los obreros. Si no están de acuerdo, me dicen por favor para que podamos enriquecer la explicación.
Entonces, esto también, este ejercicio ya hemos explicado. Bien, este ejercicio también hemos explicado, ¿no? Sobre el proceso de valorización. Un ejemplo, dice, producción de valor, ¿no? Ejemplo de proceso de valorización, es decir, producción de valores o de valor. Tenemos aquí un empresario capitalista que va a invertir 200 bolivianos. ¿No? Invierte 200 bolivianos. Tenemos aquí supuestos para explicar el proceso de valorización. ¿Cuáles son esos supuestos? ¿No? El capitalista consume la mercancía haciéndola trabajar, produciendo mercancías. Entonces, el supuesto es este. En cada hora de trabajo, el obrero produce 40 bolivianos de valor. Sería bueno que me pregunten, ¿por qué 40 y por qué no puede ser 50? ¿O por qué no puede ser 30? No, yo estoy poniendo aquí 40. Como un supuesto estoy poniendo. También puedo suponer más o menos. Pero estoy suponiendo 40 bolivianos. Pero esto tiene su justificación, que puede que sea con un 90% de probabilidad pregunta de examen. ¿Por qué vale tanto? ¿Por qué en un tiempo determinado produce tanto valor el trabajador? Bien, entonces este ejercicio son supuestos del proceso de evaluación. Voy a un poco ir rápido, ¿ya? Y me dicen, porque para esto ya he explicado esto. Quiero llegar a este... buscaremos esto. Es lo mismo que todo lo que he avanzado. Es lo mismo, pero está mejor explicado, más detallado. Y el otro supone muchas cosas. Ahora, este ejercicio en realidad deberían estudiar ustedes. Los otros también, pero este les va a orientar mejor. Lo mismo, ¿ves? Ejemplo 2. Este ya es el ejemplo 2. El otro era ejemplo 1, de proceso de valorización, producción de plusvalía, ¿no? Entonces tenemos aquí producción de 80 chompas en 8 horas de trabajo. La tecnología de nuestras máquinas es de que hace posible que el tejedor pueda producir 80 chompas en 8 horas de trabajo. En cada hora produce 10 chompas, evidentemente, ¿no? Para producir 80 chompas, tienen que producir en cada hora 10 chompas. Entonces, antes de entrar al taller de producción de chompas, ¿no? El capitalista invierte. ¿Invierte en qué? Invierte su dinero en materias primas. Compra materias primas por valor de 800 bolivianos. Compra su máquina de tejer y vamos a suponer que vale 1000 bolivianos, ¿no? Y que esta máquina que produce 1000 bolivianos, ¿no? Que vale 1000 bolivianos, va a producir 1000 chompas. Entonces, cuando se produce una chompa, ¿cuánto de valor de la máquina se transfiere? No se va a transferir los 1000 bolivianos a cada chompa, ¿no? Eso es absurdo. Sino una parte de los 1000 bolivianos. Como produce 1000 chompas, va a producir 1 boliviano. La transferencia del valor de la máquina de tejer a la chompa es de 1 boliviano por chompa. Y como son 80 chompas, 80 bolivianos de transferencia del valor de la máquina. Y nuestro capitalista compra fuerza de trabajo por 200 bolivianos. Aquí tenemos que aclarar
de que las materias primas jamás se volverían chompa. Las máquinas jamás funcionarían si no tiene esta fuerza de trabajo, ¿no? Por eso se llama a la fuerza de trabajo vivo. Invierte en total 1.080 bolivianos. Entonces, para que el proceso de valorización sea realmente un proceso de valorización, estos 1.080 tienen que crecer. Tienen que crecer. Nosotros hemos ya visto de que el comercio no genera ni un átomo de valor. Ni al comprar ni al vender se produce valor, ¿no? Eso ha sido bien explicado. Todo intercambio es de equivalentes. Cuando compro con mi dinero mercancía equivalente. Cuando vendo una mercancía, el que me compra me va a comprar en su equivalente, en el equivalente de su dinero. Si no le puedo engañar. Eso de engañar, a veces ocurre algún accidente. Eso no estudia la ciencia. Lo que la ciencia estudia lo que es lo corriente, lo normal. Entonces, el capitalista invirtió 1.080 bolivianos. Entramos aquí al proceso de valorización. Fíjense ustedes, jóvenes, que es bien importante. Tenemos 5 horas. En las 5 primeras horas, el trabajador produce 50 chompas, ¿no? Y gasta energía física e intelectual produciendo 50 chompas en 5 horas. Como dijimos que cada hora incrementa 40 bolivianos de valor, ¿no? Espero que me pregunten por qué 40 bolivianos. Porque pregunta de examen casi seguro, ¿no? Trabajando 5 horas incrementa 200 bolivianos. Produce 200 bolivianos. Crea 200 bolivianos de valor. Entonces, esto está partido porque las 3 horas restantes vamos a estudiar después. ¿Por qué lo hemos partido? Porque este tiempo se llama tiempo de trabajo remunerado, tiempo de trabajo necesario. ¿Por qué se llama tiempo de trabajo necesario? Responderán, porque es el tiempo que necesita el trabajador para reproducir el valor de su fuerza de trabajo o para producir un valor igual al de su fuerza de trabajo. El patrón le dio 200 bolivianos para que pueda vivir ese día. El obrero, trabajando 5 horas, le devuelve esos 200 bolivianos. Hay un intercambio de equivalentes aquí. Nadie se engaña. Lo que le dé el patrón le devuelve el trabajador, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Está el tiempo de trabajo necesario. Puedo preguntar, a ver si me hacen recuerdo, ¿en qué condiciones el tiempo de trabajo necesario puede reducirse? Aunque esa es materia del próximo tema. Seguimos con el ejemplo. Como sigue trabajando en la 6ª hora, 7ª hora, 8ª hora, ¿no? Y produce aquí 30 chompas adicionales. O sea que en total ha producido 80 chompas. Y al hacer esas chompas ha gastado energía física e intelectual de 3 horas adicionales. En total, 8 horas de gasto de energía física e intelectual. Como ya hicimos el corte en donde se intercambian equivalentes, aquí ya no hay intercambio de equivalentes. En estas 3 horas, ¿no?, adicionales, se llama también tiempo de trabajo no remunerado, porque por este tiempo el patrón no le da nada al trabajador. Porque ese es el valor de uso de la fuerza de trabajo, que es capaz de trabajar 8 horas y trabajando 8 horas, en 5 horas
produce el valor de su fuerza de trabajo. ¿Entienden? Eso es hasta una lógica económica, política y científica y filosófica, que la fuerza de trabajo, cuando trabaja, produce más valor de lo que vale la fuerza de trabajo. Entonces, en estas 3 horas adicionales, ha producido 30 chompas y ha añadido un valor de 120 bolivianos. Esos 120 bolivianos es la plusvalía absoluta, la ganancia del patrón. Entonces, termina el proceso productivo. ¿Qué tiene el patrón en sus manos? El patrón en sus manos tiene el producto, 80 chompas. Ha invertido su dinero para obtener una ganancia, para hacer crecer su dinero. La única forma de que un dinero puede crecer es en el proceso productivo. Entonces, hace como todo capitalista, hace su estudio de costos y del valor de su mercancía, ¿no? Tiene 80 chompas, él dice, ¿en cuánto puedo vender las chompas? Cada chompa para obtener una ganancia, ¿no? Entonces dice, he invertido en medios de producción, en materias primas y la amortización de la máquina, 880 bolivianos. El obrero, trabajando 8 horas, ha incrementado un valor de 320 bolivianos. O sea que la chompa vale, las 80 chompas valen 1.200 bolivianos. Pero ¿cuánto ha invertido el patrón? Ya hemos visto, ¿no? La inversión del patrón. El patrón ha invertido 200. 1.080 bolivianos. 1.080. Entonces hace su cálculo. Valor del producto menos la inversión, 120. La ganancia del patrón va a ser 120 si vende las 80 chompas, ¿no? Entonces, esos 120 son la plusvalía absoluta. La pregunta de examen, ¿de dónde salen esos 120? Entonces responderán, esos 120 salen del trabajo del trabajador en el tiempo de trabajo adicional, en el tiempo de trabajo no remunerado. Y este tiempo, esta plusvalía puede crecer más todavía si el obrero trabaja más tiempo. Eso se llama plusvalía absoluta. Cuanto más tiempo le hagamos trabajar, más ganancia va a producir el trabajador. Esa es la explicación de por qué los patrones quieren siempre que su obrero se quede más tiempo. ¿Listo? Y hemos estudiado también capital constante, capital variable, ¿no? ¿Qué es el capital constante, capital variable? ¿No? Está explicado. El capital constante es el dinero invertido en medios de producción, es decir, el dinero que se invierte en máquinas y en materias primas. Y el capital variable es el dinero invertido en fuerza de trabajo. Pregunta de examen. ¿Por qué se llama capital constante? ¿O por qué se llama capital variable? Entonces, ustedes tienen que responder. Se llama capital constante al dinero invertido en materias primas y en maquinaria porque el valor de los medios de producción antes de ser del proceso productivo vale una determinada cantidad, una determinada magnitud de valor. Después del proceso productivo sigue valiendo lo mismo. En la chompa está, ¿no? En nuestro ejemplo, el valor de las materias primas, el valor de la amortización de la máquina. Lo que era antes del proceso, después sigue valiendo lo mismo. No cambia. Eso es bien importante, jóvenes, señoritas.
el capital constante, las máquinas y las materias primas no incrementan ni un átomo de valor. Lo que vale antes de la producción sigue valiendo después de la producción, lo mismo. En cambio, el capital variable es el dinero invertido en fuerza de trabajo. ¿Por qué se llama capital variable el dinero que se invierte en fuerza de trabajo? Porque este capital va a crecer. Como hemos visto en nuestro ejemplo, de 200, que era el valor de la fuerza de trabajo, ha crecido a 320. Solo el trabajo es capaz de hacer crecer el valor de los bienes, el valor de la inversión del capital, del capitalista. ¿No? Hemos visto en nuestro ejercicio. Entonces, capital variable, ¿por qué? Pues el dinero que se invierte en fuerza de trabajo. Y es capital variable porque ese valor sí va a variar. Generalmente va a crecer. Porque si no crece, si decrece, eso sería para el capitalista, una catástrofe. Porque su inversión no solamente no ha crecido, no solamente se ha mantenido, sino se ha reducido. Esto ocurre en épocas de crisis. Pero en épocas normales, generalmente el dinero del capitalista siempre se convierte en capital. ¿Por qué? Porque ese dinero está invertido en procesos productivos que absorben trabajo humano, trabajo de los obreros, y ese trabajo, el único factor de la producción que produce valor al producir mercancías es el trabajo. Listo, eso creo que esto ya hemos explicado también en detalle. Entonces, lo nuevo y discutimos, ¿ya? Lo que es nuevo para hoy. Esto, tema 6, producción de plusvalía relativa. Y el 5 era producción de plusvalía absoluta. El 6, producción de plusvalía relativa. Como nos adelantó, creo que fue Nelson, ¿no? De que en el capitalismo hay 3 tipos de plusvalía: absoluta, relativa y extraordinaria. Pero lo predominante en el capitalismo fue la producción de plusvalía absoluta. Ahora vivimos el periodo de la producción de plusvalía relativa y muy posiblemente estemos entrando al periodo de la producción de plusvalía extraordinaria, que yo dije no lo vamos a ver porque esa producción de plusvalía absoluta en realidad no es producción de plusvalía absoluta, sino los grandes capitales van absorbiendo plusvalía de otros sectores. Bueno, la plusvalía relativa, concepto. ¿Qué es la plusvalía relativa? ¿No? La plusvalía relativa es el plusvalor que producen los trabajadores, ¿no?, cuando se reduce el valor de su fuerza de trabajo. ¿Por qué? Por innovaciones tecnológicas en la producción de bienes de consumo de los trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí tengo un ejemplo. Valor de la fuerza de trabajo, 200 bolivianos. Vamos a suponer que se reduce a 80 bolivianos. ¿Ya? Con la siguiente advertencia. Cuando suponemos que el valor se reduce, no estamos pensando que el patrón le paga menos. No estamos pensando. Sino, lo que tenemos que pensar es de que si antes con 200 bolivianos consumía bienes en una cantidad y calidad determinada,
con 200 bolivianos diarios, ahora con 80 bolivianos consume la misma cantidad y calidad de bienes. Solo que ahora para pagar esos bienes ya no necesita 200, sino solamente 80 bolivianos. ¿Por qué? Porque ha reducido el valor de los bienes que consumen los trabajadores. Entonces, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, cuando todavía no había producción de plusvalía relativa, era solamente producción de plusvalía absoluta, el ejercicio que hicimos anteriormente, ¿no? Tiempo de trabajo necesario, 5 horas. ¿Por qué? Porque en 5 horas produce el valor de su fuerza de trabajo. Y tiempo de trabajo adicional, 3 horas. ¿Por qué? Porque a partir de de la sexta hora, el obrero no recibe ninguna remuneración, pero sigue trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor de uso de la fuerza de trabajo es capaz de producir más valor que lo que vale el valor de fuerza de trabajo. Entonces, ahora sí. Tenemos aquí de A a B lo que el del ejercicio anterior. No hemos visto, ¿no? A, B, C. Pero resulta que ahora el tiempo de trabajo de 5 horas se ha reducido a 2 horas. Eso quiere decir que en 2 horas el trabajador produce el valor de su fuerza de trabajo, subrayando de que sigue consumiendo la misma cantidad y la misma calidad de bienes que anteriormente. Antes pagaba 200, ahora solamente necesita 80 bolivianos para pagar. ¿Por qué? Porque el precio de los bienes se ha reducido, pero sigue consumiendo lo mismo. Solo que ahora el valor de la fuerza de trabajo se ha reducido. Entonces, hay un espacio nuevo de B con tilde a B sin tilde. En este espacio nuevo se produce la plusvalía relativa. 3 horas de tiempo de trabajo para producir la plusvalía relativa, ¿no? ¿Cómo crece la plusvalía? A costa del valor, a costa de la reducción del valor de la fuerza de trabajo. No vamos a pensar que a costa de la explotación, de que gana menos, no. Consume lo mismo. Podemos decir que sigue en términos reales, sigue ganando lo mismo que antes, solo que ahora los precios han rebajado. Entonces, tenemos 3 horas de trabajo en el tiempo de trabajo que se produce la plusvalía relativa. ¿Cuánto sería? 120 bolivianos, o 40 por hora, 120 bolivianos. Entonces tenemos aquí la plusvalía total. ¿Cuánto sería? Plusvalía total más plusvalía relativa. La plusvalía total era, recuerden, de B a C, 120 bolivianos. Y la plusvalía relativa, que es ahora de B con tilde a B sin tilde, otros 120 bolivianos. La ganancia del patrón ha crecido a 240 bolivianos. Ese es el efecto de la plusvalía relativa, mayor crecimiento de la ganancia del patrón. Estuve escuchando una conferencia de Enrique Dussel que les voy a subir al Classroom para que discutamos en la clase que hemos dicho que vamos a discutir. Ahí dice que algo que con toda certeza, ¿no? De que el capitalismo está yendo a un destino que no tiene salida, ¿no? Ejemplo, ¿por qué? Dice, porque el mundo está calentándose, hay un calentamiento global. ¿Por qué?
justamente por producir, ¿producir qué? Ganancias, ¿no? Ganancias. Ese video les van a estudiar ustedes. Y por último entramos a esto. Los grandes periodos en los que hubo innovaciones tecnológicas que redujeron el tiempo de trabajo, el valor de la fuerza de trabajo, es decir, el tiempo de trabajo necesario. El primer periodo histórico es el periodo de la cooperación simple. La cooperación simple. ¿Qué significa la cooperación simple? Cuando va empezando el capitalismo, un capitalista concentra en un solo taller a muchos trabajadores, ¿no? Ese solo hecho de concentrar a muchos trabajadores en un solo taller, ¿no?, produce competencia entre trabajadores, ¿no? Esto genera la productividad del trabajo. Se incrementa la productividad del trabajo. Como hay competencia, los trabajadores producen más en el mismo tiempo. Y ese incremento de la productividad hace reducir los precios de los bienes. Y si se reducen los precios de los bienes, también se va a reducir el valor de la fuerza de trabajo. El segundo gran periodo histórico de revolución en la productividad del trabajo es el periodo de la manufactura. Ya cuando el capitalismo está madurando. ¿Qué es la manufactura? Es la cooperación simple, pero con división del trabajo. Con división del trabajo. ¿Y qué es la división del trabajo? ¿No? Es justamente, como su nombre le indica, dividir el trabajo entre los trabajadores. ¿Para qué? Para que se especialicen. Al especializarse, generan más productividad. Por tanto, van a reducir más los precios todavía, ¿no? Esto es sumamente importante, la división del trabajo. Yo conozco una sastrería en donde los trabajadores se dividen el trabajo, no hacen lo mismo. El sastre que conocemos hace todo. Él hace el diseño, él raya con su tiza el tamaño del producto que va a producir, mide más ancha medido a su cliente, después se pone a cortar la tela, confecciona, lo hace todo. Por eso lo hace en una semana. Pero aquí con la división del trabajo, unos miden, otros cortan, otros hacen los pantalones, otros el chaleco, otros el terno. Esa división del trabajo produce mayor productividad. Y entramos al periodo de la maquinaria y la gran industria. Ya prácticamente después de la segunda revolución industrial, en donde se introduce la maquinaria, ¿no? Aquí, con la introducción de la maquinaria, ¿no?, se produce mucho más. ¿Por qué? La máquina reemplaza a los trabajadores, sí, reemplaza a sus manos. El trabajador tiene solamente 2 manos. En cambio, la máquina tiene 100, 150 manos. Puede producir mucho más en el mismo tiempo. Y además son máquinas que tienen su propia energía. Es decir, son máquinas que funcionan a vapor, a electricidad, ¿no? Bueno, con las energías que conocemos. Y con la introducción de la maquinaria, prácticamente dicen los autores que el obrero ha dejado de ser el sujeto principal de la producción, como era en la producción simple, como era en la manufactura. Aquí la máquina reemplaza incluso en ese sentido. El obrero solamente tiene que controlar a la máquina. Y, por supuesto, esta gran innovación tecnológica
multiplica la productividad del trabajo y va a reducir el valor de la fuerza de trabajo. Listo, con todo esto entramos al examen de la próxima semana. Yo les hago la siguiente pregunta. Tanto he hablado de reducción de precios y en la realidad, ¿qué se ve? ¿Ustedes ven que se reducen los precios? ¿O eso es pura teoría? En la práctica yo veo que todo sube más bien. De la noche a la mañana, yo me despierto con que los alimentos, por ejemplo, cambien de precio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es solamente en teoría y en la práctica no es así? ¿O será también en la práctica, en la realidad, que bajan los precios? Tenemos que ver, para responder esto, en términos reales. En términos nominales, parece que suben los precios, solo nominalmente. ¿Por qué? Porque los salarios se mantienen y si suben los precios, se reduce el valor del salario, ¿no? Entonces, nos parece que siempre hay incremento de precios, pero en términos reales no es así. En términos reales siempre van bajando los precios. En términos reales. Pongo ejemplos grandes. Por ejemplo, en una computadora, ¿no? Estoy hablando de hace unos 20 años, prácticamente era inaccesible para una persona común. Computadoras tenían solamente las universidades, los centros de estadística. Y bueno, a partir de los 20 ya se fue popularizando la computadora, ¿no? Después aparece el Internet, ¿no? ¿Y por qué se ha popularizado el uso de la computadora? Porque has bajado de precio. Ya era accesible para todo el mundo. Ahora, podemos decir, ¿quién no tiene una computadora? Sobre todo un estudiante tiene que tener su computadora, ¿no? Pero el estudiante tiene mejor que eso. ¿Cuál es mejor que eso? Rosa Zayos, ¿cuál es mejor que una computadora? Presiento que ustedes se han ido a tomar café y me han dejado solo hablando. Buenas tardes, Alicia, perdón, no Buenas le tardes. escuché muy bien. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, la pregunta es, tenemos nosotros computadoras, pero hay algo que ha parecido mejor que la computadora, que hace lo que la computadora hace, también puede hacer eso que ha aparecido. El dispositivo móvil. ¿El teléfono? ¿El celular? El celular. Claro, el celular es una computadora, solo que más pequeñito, pero hace muchas cosas que hace una computadora. Y hace mejores cosas que un celular también, que una computadora. Pero los dos yo creo que son complementarios. ¿No? Yo creo que el celular no sustituye a la computadora, ni la computadora sustituye al celular. Pero mis alumnos, las clases La pasan mente solamente humana, por Alicia. celular. Josué Miguel, adelante. Yo creo que es la mente humana, Alicia. ¿Qué hace la mente humana? Adelante, Josué, habla. A ver, con Bueno, coraje, respondiendo a su pregunta, Alicia. como tú vas a ser periodista, tienes que entrevistar a personalidades, ¿no? Y los tienes que convencer
para que te puedan responder bien. No le vas a preguntar sin coraje, no, pues periodista tiene que ser bien abierto, ¿no? Que es sereno, tiene que dominar su ambiente. Entonces, ¿por qué has dicho, Josué, el cerebro? La mente humana, Alicia, yo creo que reemplaza a la computadora porque así Claro, no es tanto la computadora para reemplazar la mente, ¿no? Sino para ayudar a la mente, ¿no? La computadora es un instrumento que ayuda a nuestra mente. Les hago una pregunta. ¿Las computadoras piensan o no piensan? No piensan. No piensan, dice Omar. Pero hacen cálculos, pero mucho más complejos que lo que puedes hacer. Una computadora hace cálculos que solamente la computadora ya puede hacer. Que están programados, dicen, pero que no piensan. Exacto, están programados. Esa era la respuesta que esperaba. Que están programados para hacer semejantes operaciones, ¿no? Y al hacer semejantes operaciones, al hombre le ayuda a hacer muchas cosas. Por ejemplo, ahorita estamos pasando clases virtuales. De tanto, estamos bien, unos están en Yayago, otros en Oruro, otros en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ¿no? Pero como si nada, pasamos clases. Gracias a las nuevas tecnologías. Bueno, ustedes dicen que no piensa. Y la computadora, desde mi punto de vista, también puedo estar yo equivocado. Puede crear no solamente lo que se le ha programado, sino que puede innovar, hacer cosas nuevas. Por ejemplo, ustedes han jugado con una computadora ajedrez. Hay niveles, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Al primer nivel es fácil ganarle. Al segundo también, ¿no? Y a la categoría, hay categoría de maestros. A esos ya no les puedes ganar, ¿no? Pero hay computadoras que juegan ajedrez, pero ni los campeones del mundo pueden ganarle. No, así, los campeones del mundo de ajedrez saben muchas cosas del ajedrez, pero saben teorías del ajedrez, ¿no? Pero se ponen a jugar con una computadora y seguro que le gana la computadora, ¿no? La computadora sabe también como el ajedrecista las teorías del ajedrez, sabe, pero se sale de esas teorías y crea, innova, ¿no? No sé si me voy a dejar entender. Decía un ajedrecista, yo soy igual que, no sé cómo se llama un ajedrez, una computadora. Vamos, yo juego igual que la computadora, incluso hay campeonatos de computadoras de ajedrez, ¿no? Que es campeona de ajedrez, de computadoras. Igual juego yo, ¿no? Voy entregando mis fichas. Igualitas la computadora, entrega fichas. Pero solamente que yo al entregar no gano. En cambio, la computadora, entregando sus fichas, gana. Entonces, yo pienso que crea, no solamente hace lo que se le programa, sino innova, crea movidas nuevas, por ejemplo, en el ajedrez. ¿Qué cosas no veremos? A ver, otra pregunta les hago. ¿Cuál era la otra pregunta? Si en este momento tenemos una maravilla, realmente es una maravilla el celular, ¿no? Prácticamente ya no estamos solos. Antes solíamos estar solos, pero ahora uno tiene tantos grupos. Yo tengo hartos grupos
¿no? De mis colegas, de mis amigos, grupos internacionales, grupos de poetas, grupos de ajedrecistas. No puedo estar, ya mi soledad prácticamente ya no existe. Aprieto un botón, ya estoy metido con mis amigos. Es una maravilla el celular. También puede, por la computadora nos podemos comunicar. Pero el celular está a la mano, manejamos, ¿no? Imagínense, tan pequeñito, tienen tantas cosas que hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es lo próximo que va a venir después del celular? ¿Qué creen ustedes que va a llegar mejor que el celular? ¿Cómo es? ¿Están actualizados en el desarrollo de la ciencia? No. Más o ¿Qué piensas, menos. Omar? A ver, Va a venir lo artificial, dice. ¿qué artificial? La tecnología, o sea, que ya no vamos a poder palparlo a la tecnología en nuestras manos como al celular, ¿no es cierto? Entonces, simplemente va a aparecer en nuestra vista, o sea, vamos a poder controlarlo a través de nuestra vista, ¿no? Nada más que. Bueno, para mí eso es nuevo. Algo de eso han hablado también los científicos, ¿no? Pero tiene que haber eso, tiene que tener un sustento, una base. Los científicos dicen que lo próximo que viene es que vamos a introducir chip a la mente, ¿no? Y nos vamos a comunicar solamente con el pensamiento, ¿no? Así como yo me meto a varios, al grupo que yo quiero, ya no voy a necesitar el celular, sino solamente con mi pensamiento, ¿no? Eso dicen los científicos, es lo próximo que va a llegar. Y otra cosa que se espera es la teletransportación. Imagínense ustedes una teletransportación. Entonces yo digo que ya vamos a ser como dioses. Nos vamos a transportar sin necesidad de auto, ni avión, ni nada, ¿no? Solamente con cómo se transporta la imagen. Eso dicen los científicos. Como ustedes manejan el celular cada vez, pregúntele al celular, ¿no? Los científicos dicen es cuestión de años, nada más. Muy bien, jóvenes, entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer en dar examen hasta el examen, hasta la clase de hoy, es el examen del día jueves próximo. En investigación hemos quedado, ¿no? Que van a entregar la investigación una semana después del examen. Tienen una semana de tiempo para hacer su investigación. ¿Qué tienen que hacer en este momento en investigación? Seguir armando el perfil de investigación, ¿no? Van a seguir armando. ¿Qué le van a aumentar al título y al problema de investigación? Los objetivos generales y específicos. Y van a esbozar cómo va a ser su marco teórico. O sea que tan facilito como del primer parcial, ¿no? Pero he visto yo que en el primer parcial han chalequeado. Ahora mejoren. Por eso tienen docentes de metodología de investigación. Ya, yo no quiero decirles cómo, nada, para no, a veces hay dos enfoques diferentes y se confunde el estudiante. Pero pregúntele cómo se hace un título, cómo se hace la pregunta de investigación, ¿no? Porque los que tienen más de 20, esos algún ajuste tendrán que hacer. Los que tienen menos de 20 tienen que realmente a su título ponerle tiempo y lugar, ¿no? Y preguntarse, tomando en cuenta el título. No pueden preguntarse sin tomar en cuenta el título, ¿no? Todo eso hacen el objetivo general, específico y sacan 30 sobre 30. Les llamaré lista, jóvenes. Anguela Miguel Ángel. Arce Gilca. Baziga José. Castro Ana. Tiene permiso Castro Ana.
Copali Joel, Condori Josué, Presente, Lice. oh, yo te he puesto falta. Ya, está bien, José, tienes asistencia. No, Lice. Copa Daime, Condori Adam, Condori Cristian, Coraide Elías, Condori Zosemari, Presente, Lice. Zosemari, muy bien, está poniendo falta. Zosemari, muy bien. Choque Octavio, Delgado Samuel, Fernández Michel, Presente, Lice. muy bien, Michel. Fernández Rodrigo, Acá, Licen. muy bien, Rodrigo. Inca Ivonne, Machaca Jessica. Estaba Jessica, ¿qué ha pasado? Presente, Ah, ya, bien. presente, licenciado. Tienes asistencia. Mamani Omar. Presente, Lice. Mamani es el campeón. El Tiene campeón. muchas asistencias y buenas participaciones. Mamani Dania. Presente, Lice. Muy bien, Dania. Muruchi Damaris. Presente, Licen, presente. Muy bien, Damaris. Medina Alanis. Martínez Gustavo. Presente, Licen. Muy bien, Gustavo. Kinaya Kevin. Zayos Zosa. Presente, Lice. Muy bien. Mamani Nelson. Michel Maya. Vera Anet. Linares Juan. Pérez Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias, jóvenes, señoritas, por la asistencia. Nos vemos en el examen. No nos vamos a ver en el examen, sino les voy a mandar el examen. Sí, Omar, dime. Para recordar, tal vez, ¿de qué temas va a entrar el examen, por favor? Listo. Ya. Está bien que me preguntes así. Por lo que no entiendes de que faltando un día me preguntan, ¿de qué examen es? Es que quieren estudiar, y difícil estudiar faltando un día. Entonces, tema 1, la mercancía, y tema 2, la forma del valor. Eso ya hemos dado el primer parcial. Ahora, para el segundo parcial, el tema 3. El tema 3 es el dinero. Tema 4, transformación del dinero en capital. Tema 5, producción de plusvalía absoluta. Tema 6, producción de plusvalía relativa. De todos se van a dar examen. Después vamos a implementar lo que hemos dicho, vamos a discutir los videos. Tienen el video de la entrevista, del homenaje al doctor Sandoval. Pero después vamos a discutir, ¿ya? Nos vemos. Chao, hasta luego, jóvenes, señoritas. Bye, bye, Licen. Hasta luego, hasta luego.